La conversión de los primeros naturales en territorio novohispano se realizó desde los inicios de la Guerra de Conquista. El personal religioso que acompañaba a Hernán Cortés atendió los requerimientos espirituales de la Armada Española y los primeros de evangelización y conversión de infieles. Sin embargo, el proceso era más complejo que trasplantar, imponer y sustituir una religión diferente en los vencidos. La proclamación del Evangelio de Cristo conllevaba una serie de condiciones sin las cuales sería difícil lograr una verdadera conversión de los naturales por parte de los frailes misioneros. Entre ellas, el conocimiento del indígena, su mundo, su religión y muy particularmente sus lenguas, tan alejadas de la castellana y la latina. No se podía concebir al hombre prehispánico si no era un hombre entregado a un mundo en donde la religiosidad, la religión eran parte constitutiva e importantísima. El hombre prehispánico se despertaba y lo primero que hacía era realizar una serie de actos de limpieza de su cuerpo, pero que tenían un carácter sagrado. Eran verdaderas abluciones, verdaderas purificaciones. Se purificaba la casa inmediatamente, se barría y después se procedía a encender, a avivar el fuego del altar doméstico y a ofrecer el fuego y ofrecer comida a los dioses. Era un momento propiciatorio. El hombre se purificaba y después venía la ofrenda, en la mañana, obligatoriamente. La base sobre la que el misionero comenzaría a trabajar la conversión religiosa era una vasta masa de población indígena que, tras el impacto físico y psicológico de una cruenta guerra, estaba ahora vencida y veía cómo se desplomaba su religión, su universo. Y una destrucción, pero una destrucción a medias. Es como en México no se usa, pero en otros países para destruir las casas hay unas grúas que tienen unas pesas redondas con las que se golpea la casa y prácticamente la destruyen, porque son casas de madera muchas veces. Bueno, sería esa la experiencia, o sea, un golpe severo y una destrucción, pero una destrucción parcial. Queda el muro derruido, pero quedan elementos. Y quedan también en el piso ladrillos o trozos de madera de lo que haya estado hecho el muro. Se propone eso que golpea es una nueva religión. ¿Qué ocurre después del primer contacto? Por supuesto que el indígena se siente huérfano. O sea, sus dioses no lo escucharon. Es más, sus dioses han comenzado a ser, no sus dioses, sino las imágenes de sus dioses han comenzado a ser destruidas y los dioses no han respondido ante esa destrucción. Es muy, muy terrible. O sea, los dioses se quedaron mudos, se quedaron al parecer impávidos y ello demostraba impotencia. Entonces, debió haber sido para aquellos hombres una experiencia llena de cuestionamientos. ¿Hasta qué punto una experiencia trágica? Yo no lo sabría decir, pero sí una experiencia en la que ellos están cuestionando qué es lo que está ocurriendo en este momento. Hernán Cortés envió varias relaciones al emperador Carlos V para informar los trabajos y avances que él y su armada habían realizado durante el proceso de la Guerra de Conquista, iniciada en 1519. Una petición relevante en sus informes fue la conversión de indígenas al cristianismo, la cual debería ser instrumentada preferentemente por religiosos, es decir, por miembros pertenecientes al clero regular. Así, en su cuarta carta, expresaba: Todas las veces que a vuestra sacra majestad he escrito, he dicho a vuestra alteza el aparejo que hay en algunos de los naturales de estas partes para se convertir a nuestra santa fe católica y ser cristianos. Y he enviado a suplicar a vuestra cesárea majestad para ello, mandase proveer de personas religiosas de buena vida y ejemplo,
y porque hasta ahora han venido muy pocos, o cuasi ningunos, y es cierto que harían grandísimo fruto. Lo torno a traer a la memoria a vuestra Alteza, y le suplico lo mande proveer con toda brevedad, porque de ellos Dios nuestro Señor será muy servido, y se cumplirá el deseo que vuestra Alteza, en este caso, como católico, tiene. La cristianización, sin embargo, debía comenzar. Carlos V, movido por la urgencia de atender el aspecto espiritual de la conquista, que insistentemente había sido demandado por Cortés, obtuvo del Papa Adriano VI la bula Exponi Nobis, expedida el 10 de mayo de 1522 en la ciudad de Zaragoza. En ella, otorgaba la autoridad apostólica de la que carecían los anteriores religiosos y clérigos para el proceso de evangelización, así como concedía privilegios a las órdenes mendicantes, particularmente a la franciscana, según el deseo del emperador. Para aumento de la religión cristiana y la conversión de los infieles, en particular de aquellos que teniendo a Cristo como guía, están sujetos a tu mandato en las regiones de las Indias, y así, deseando proveer desde lo superior e inclinados de tal forma por tus súplicas, por el tenor de las presentes, que todos los frailes de las órdenes mendicantes, principalmente de la orden de los menores, de la regular observancia, nombrados por sus prelados y conducidos por el Espíritu Divino, quisieran primera y libremente trasladarse a las regiones de las ya mencionadas Indias, para convertir e instruir en la fe a los antedichos indios, puedan y valgan lícita y libremente. En 1523, un primer grupo de 3 frailes franciscanos, provenientes de la ciudad de Gante, arribó a tierras novohispanas. Eran Juan de Tecto, Juan de Aora y el lego Pedro de Gante, quienes venían con la autorización de su ministro provincial y la del emperador. Una de sus primeras actividades fue, precisamente, el aprendizaje de la lengua náhuatl como medio de comunicación y evangelización. «Aprendemos la teología que de todo punto ignoró San Agustín», contestó Juan de Tecto a Fray Martín de Valencia al año siguiente, para referirse al aprendizaje de la lengua de los indios. En ese mismo año, Fray Francisco de los Ángeles fue nombrado ministro general de la Orden Franciscana e imposibilitado por su cargo de integrarse él mismo al trabajo misionero en las Indias, organizó el primer grupo de franciscanos a quienes encomendó formalmente la tarea de plantar el Evangelio en el corazón de los infieles conquistados. Designó como prelado al superior de la provincia franciscana de San Gabriel, en Extremadura, Fray Martín de Valencia, quien a su vez eligió entre los miembros de su provincia a 12 compañeros para emprender la misión evangelizadora. Poco antes de emprender el viaje, entregó a Fray Martín los documentos conocidos como la obediencia y la instrucción.
La instrucción es un documento redactado en español que contiene una serie de recomendaciones que los evangelizadores tendrían que contemplar en el inicio de su actividad apostólica. Está fechado el día 4 de octubre de 1523. Por su parte, el documento La Obediencia está redactado en latín y es el documento por el cual se le da formalidad al inicio de la empresa evangelizadora que encabeza Fray Martín de Valencia. Este documento puede ser considerado propiamente como la patente que oficializa, que da formalidad a este comienzo de actividad evangelizadora en Nueva España. Está fechado en el 30 de octubre de 1523. La provincia reformada de San Gabriel se había distinguido por su austeridad extrema en el ideal de pobreza de la regla de San Francisco, hecho que sin duda marcó la visión, la forma y los resultados del trabajo evangelizador de este grupo de frailes. Yo creo que Hernán Cortés, que tiene una reunión casi inmediatamente cuando llegan ellos, escogió los lugares, diríamos, estratégicos en donde iban a estar los frailes. Naturalmente, México, Tenochtitlan, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo. A mí siempre me ha llamado la atención por qué Huejotzingo, quizá porque era la entrada hacia México, Tenochtitlan, de ahí no sé. Quizá es uno de estudios más serios sobre el papel de Huejotzingo en la zona, sería interesante, ¿no? Para mí Cholula era mucho más importante y sin embargo a Cholula llegan hasta 4 años después. Pero es la zona, diríamos, conquistada del imperio mexica, donde quedaron los primeros comunidades evangelizadoras. Lo primero que por vuestra consolación debéis notar es que sois enviados a esta santa obra por el mérito de la santa obediencia, y no solamente mía, en cuanto vicario de San Francisco y ministro general, pero su santidad, por un breve dirigido a mí, dice que los que yo señalare, él mismo los envía autoritate apostólica, como vicario de Cristo. Y así, al presente, no envío más de un prelado con 12 compañeros, porque este fue el número que Cristo tomó en su compañía para hacer la conversión del mundo, y San Francisco, nuestro Padre, hizo lo mismo para la publicación de la vida evangélica. Originalmente el grupo debía estar conformado por 13 frailes. Sin embargo, durante los trabajos preparativos, un miembro fue reemplazado y otro no se integró, quedando finalmente Martín de Valencia, Francisco de Soto, Martín de la Coruña, Juan Suárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Rivas, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba y Juan de Palos. Se embarcan el 25 de enero de 1524, salen de Sanlúcar de Barrameda y arriban al puerto de San Juan de Ulúa el 13 de mayo de ese mismo año. El viaje contempló varias escalas antes de arribar al fuerte de San Juan de Ulúa, Isla Gomera, Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. Tras su llegada, los 12 emprendieron a pie y descalzos el camino hacia México. Se detuvieron en Tlaxcala para descansar un poco y conocer la ciudad y su mercado, del cual, según el cronista Jerónimo de Mendieta, maravilláronse de ver tanta multitud de ánimas, cuanta en su vida jamás habían visto así junta. Prosiguieron su recorrido y llegaron a México, donde Cortés y sus soldados
les brindaron un emotivo recibimiento, que así es narrado por Bernal Díaz del Castillo. El mismo Cortés, acompañado de nuestros valerosos y esforzados soldados, los salimos a recibir. Juntamente fueron con nosotros Guatemuz, el señor de México, con todos los más principales mexicanos que había y otros muchos caciques de otras ciudades. Y cuando Cortés supo que llegaban, se apeó del caballo, y todos nosotros juntamente con él. Y ya que nos encontramos con los reverendos religiosos, el primero que se arrodilló delante de Fray Martín de Valencia y le fue a besar las manos fue Cortés, y no lo consintió. Y le besó los hábitos, y a todos los más religiosos. Y así hicimos todos los más capitanes y soldados que allí íbamos, y Guatemuz y los señores de México. Encuentro significativo entre los representantes de dos lados diferentes del mundo conquistador, el terrenal y el espiritual, que quedaría registrado en fuentes indígenas como los códices Azcatitlan, mexicanos, Ubán, en Cruz y el mapa de Tepechpan, e hispánicas como los diálogos de 1524, la historia de los indios de la Nueva España de Toribio Motolinía, la historia eclesiástica indiana de Jerónimo de Mendieta y la monarquía indiana de Juan de Torquemada. Así, Toribio de Benavente, quien para sí mismo agregó a su nombre Motolinía, que en lengua náhuatl significa pobrecito, testimonio. Asimismo, los indios notaron y señalaron para tener cuenta con el año que vinieron los 12 frailes juntos, porque desde allí comienzan a contar como año de la venida o advenimiento de Dios, y así comúnmente dicen: el año que vino nuestro Señor, el año que vino la fe. Nunc limitis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Luminat revelationem gentium. La evangelización implicó penetrar en el alma del conquistado para convertirlo al cristianismo, no sin resistencia, no sin dolor, venciendo las barreras que impedían una comunicación eficaz entre dos mundos culturales diferentes. Evangelizar es predicar el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva de salvación del reino de Dios que Jesucristo ha traído a todos los hombres. La predicación conlleva la intención finalidad de que quienes escuchan se adhieran al mensaje de salvación del Evangelio, es decir, que se conviertan. En el contexto de la evangelización novohispana, dicha conversión no bastaba con asumirla en el dicho: ya me convertí, ya soy cristiano. Implicaba un cambio interno nada fácil que hacía a la persona ser consciente de dicho cambio realizado en ella y que necesariamente se debía reflejar en su actuar, en su visión del mundo, del hombre y de Dios como ser supremo. Ahora bien, desde el punto de vista formal, la conversión al cristianismo está condicionada al hecho de integrarse al cuerpo de la Iglesia. En la Iglesia católica, la incorporación se hace por medio del rito del bautismo, entendido como un sacramento. Cuando leemos las cifras de bautizados en Motolinía, por ejemplo, 4, 5, incluso 9 millones en un lapso de 15 años, datos que han sido ciertamente cuestionados por investigadores, debemos entender a los bautizos masivos como un paso o condición necesarios que haría a la persona participar de la Iglesia, de la evangelización y de la salvación concebida dentro de la religión cristiano-católica. Así es como comienza el proceso de evangelización. Pero el inicio de la evangelización trae consigo una propuesta de abrazar una religión para los indígenas. Y los indígenas lo leen, lo entienden a la manera como estaban acostumbrados. La religión indígena es una religión acostumbrada al sincretismo.
veneren a mi Dios, miren, sí, lo veneramos y le ponemos un templo y le hacemos su fiesta, no pasa nada. Y creemos y adoramos y veneramos a nuestros otros dioses. O sea, no hay punto de conflicto. Y eso explica por qué los primeros bautizos eran masivos. Bautícense, que miren, que Dios, sí, nos bautizamos todos felices de la vida, pero es el teléfono descompuesto finalmente. Por un lado el indígena está pensando si es un otro Dios, como los míos antiguos, puedo adoptarlo sin problema. Y el religioso está pensando, ya se convirtió, ya adoptó la religión católica, ya no hay problema. Está pensando que el otro piensa y el otro considera que está aceptando una religión que es exclusiva, que no admite otra más. Es un conflicto espantoso, que está prefigurando conflictos más profundos todavía que se van a dar en el momento en que la evangelización cobra forma ya con la llegada en el 24 de 12 religiosos franciscanos muy instruidos, es gente muy capaz, es gente muy bien formada, porque así se les escoge. Al poco tiempo de haber llegado, los frailes se repartieron por grupos para mejor atender la evangelización de diferentes pueblos y regiones, reuniendo a los naturales según su condición de adultos o niños, en los sitios que sirvieron como escuelas de adoctrinamiento. Sí, conforme van llegando frailes se va extendiendo más. La parte, diríamos, de Michoacán es muy temprana. Yo creo que por ahí va un grupito de 2, 3 frailes a Tzintzuntzan, en donde ponen su primer monasterio, y de ahí se empiezan a extender por la zona tarasca, diríamos. Ese mismo grupo va a ir creciendo más hacia el norte y entran a la zona de Nueva Galicia, de Jalisco, ¿no? Y desde allí, ya para los 40, 50, van a atreverse a subir hasta Zacatecas llamados por los mineros. Ahí es una combinación interesante del grupo evangelizador y también el grupo de colonos que han llegado a Zacatecas y quieren tener el acompañamiento de los frailes. Y de ahí después pues hasta Nuevo México, ¿verdad? En cuanto a las actividades iniciales, el cronista Jerónimo de Mendieta refiere: lo primero que en las escuelas les comenzaron a enseñar fue lo que al principio se enseña a los hijos de los cristianos. Conviene saber el signarse y santiguarse, rezar el Pater Noster, Ave María, Credo, Salve Regina. Todo esto en latín, por no saber los religiosos su lengua ni tener intérpretes que lo volviesen en ella. Lo demás que podían, por señas como mudos, se lo daban a entender. Sin duda, la dificultad más inmediata en la misión evangelizadora fue la falta de conocimiento de las lenguas nativas. Ya durante el proceso de conquista se había demostrado la necesidad y la utilidad de contar con intérpretes que allanaran el problema de la comunicación, como fueron los casos de Malitzin y de Jerónimo de Aguilar. Yo, Malintzin, india hija de principales, con otras 19 mujeres fui obsequiada al capitán Cortés por los caciques y principales de Tabasco y pueblos comarcanos. Fuimos bautizadas y las primeras cristianas que hubo, desde entonces se me nombró Doña Marina. Participé en las guerras de la Nueva España, Tlaxcala y México. Siempre al lado de mi señor Hernando Cortés, fui su lengua intérprete junto con Jerónimo de Aguilar ante los embajadores y en pláticas de caciques. Ayudé a transmitir todas las cosas tocantes a nuestra santa fe, así como a dar a conocer a los pueblos cómo ahora éramos vasallos del emperador don Carlos, que nos envió para quitar que no haya más sacrificios de hombres, ni se robasen unos a otros, y muchas otras cosas que conviene decir. Fue evidente el problema de la comunicación. Sin saber las lenguas de los naturales, serían inútiles los esfuerzos de los frailes, pues en palabras del mismo Jerónimo de Mendieta, era esta doctrina de muy poco fruto, pues ni los indios entendían lo que se decía en latín, ni cesaban sus idolatrías, ni podían los frailes reprendérselas,
ni poner los medios que convenía para quitárselas, por no saber su lengua. Para allanar las dificultades que de manera inmediata se les presentaron, idearon diversos métodos de adoctrinamiento, como la mímica, la recitación y canto de oraciones. Algunos de tipo mnemotécnico, basados en la asociación de piedras o granos de maíz con segmentos de oraciones o de semejanza fónica con vocablos nahuas, pantli, pater, nochtli, noster. Otros más, de tipo pictográfico, llamados catecismos testerianos, como el Catecismo de Pedro de Gante, o los lienzos en los que se ilustraban los principales dogmas de la fe cristiana. Junto con el empleo de estos métodos incipientes de evangelización y el estudio de las lenguas, se inició el proceso del conocimiento del otro, en sus dioses, fiestas y ceremonias, en su cuenta calendárica, en sus gobernantes, en las enseñanzas y virtudes morales, en el conocimiento de su entorno. En esta labor fue significativa la aportación de Fray Bernardino de Sahagún. Llega en 1529, ya habían arribado a la Nueva España Pedro de Gante en 1523 y los famosos 12 en 1524. Entonces, cuando él llega, ya se había iniciado un proceso incipiente de evangelización que él va a concretar con su magna obra. Esta obra se divide en dos grandes complejos enciclopédicos, uno el doctrinal y el otro llamado Historia General de las Cosas de Nueva España. Se va a ir realizando de manera paralela y va a ser un desarrollo integral que va a permitir una evangelización más eficaz, puesto que va a tomar en cuenta al otro. Tenemos que en Sahagún una obra magna con propósitos evangelizadores, pero también tenemos a un Sahagún humanista, hombre del Renacimiento, ¿sí?, que quiere conocer a ese otro. Los intereses también están en ver quién es ese otro, cómo se expresa y cómo concibe esa realidad que le está sucediendo. Y por supuesto va a ser muy importante conocer la expresión lingüística que reviste sus pensamientos. Por eso, desde muy pronto, él va a ser un excelente nahuatlato. Se dice que hizo una gramática, de la que se ha perdido, no sabemos cuál es su paradero, que también hizo un vocabulario apéndice a la gramática, también desconocemos su paradero. En cuanto al quehacer lingüístico de los misioneros, el aprendizaje de las lenguas indígenas se concretó en dos tipos de producciones. Por una parte, artes o gramáticas y vocabularios, en las cuales sistematizaron y registraron el conocimiento específico de cada lengua. Por otra, obras que sirvieron de herramientas en el ejercicio de su apostolado misionero, doctrinas, confesionarios, catequesis, sermonarios. Así, desde el inicio, el conocimiento de las lenguas indígenas fue la llave que abrió la puerta a la comunicación entre dos mundos distintos, uno vencedor, otro vencido. El uso de la lengua latina quedaría reservada para los oficios litúrgicos y muy particularmente para el ámbito académico superior. A juzgar por lo que los propios frailes dicen en sus textos, creo que el gran reto fue lograr que la comunicación entre ellos y los indios fuese eficaz. Para ello pusieron en marcha un proyecto de intercambio lingüístico que estuvo dirigido primero a la enseñanza de español y de latín a los jóvenes de la élite indígena, entre otras cosas con el propósito de que los jóvenes ya bilingües les ayudaran después a producir gramáticas y diccionarios que les sirvieran para el aprendizaje y el buen uso de las lenguas autóctonas. Por lo tanto, pienso que el primer reto fue que los frailes aprendieran las lenguas indígenas, y prueba de ello es que cuando Mendieta en su crónica eclesiástica relata la biografía de cada uno, refiere sistemáticamente las lenguas en las que cada fraile franciscano era capaz de hablar. Sobre todo a mí lo que me interesa o lo que me preocupa es todo este asunto del encuentro lingüístico, podríamos decir, del no entenderse unos a otros y de cómo se tuvieron que ir
pues tendiendo puentes para justamente esta aproximación entre dos mundos y dos universos que eran conceptualmente, ideológicamente y lingüísticamente tan diferentes y tan diversos. Entonces los frailes únicamente tenían pues una referencia vaga de los indígenas que aquí habitaban, y cuando se da este encuentro, sobre todo a nivel de la comunicación, supongo que tuvieron que pasar muchos trabajos, tanto de una parte como de otra, para poder hacer inteligible el pensamiento y el discurso de uno y otro. Entonces yo creo que más allá de que las lenguas sí fueron un primer problema, yo creo que el segundo problema y el reto, y yo creo que ahí fue el quebradero de cabeza de los evangelizadores, era cómo transmitían esta cosmovisión, estos conceptos, este mensaje católico, cosas tan inacibles de alguna manera a los indígenas, porque justamente su papel era ese, tenían que justificar su presencia aquí porque ellos venían a evangelizar, a conquistar almas para Dios, ¿no? Conforme avanzaba el proceso de evangelización a lo largo del tiempo, fueron elaborándose e imprimiéndose obras en diferentes lenguas indígenas que, para la historia de la lingüística en nuestro país, son relevantes, pues constituyen los primeros logros en la comprensión de los idiomas del llamado Nuevo Mundo. En el caso de la Orden Franciscana, a quien correspondió formalmente iniciar la evangelización novohispana, los nombres de frailes como Andrés de Olmos, Alonso de Molina, Maturino Gilberti y, por supuesto, Bernardino de Sahagún, representan el principio de una larga cadena de esfuerzos y frutos, resultado de una ardua labor con el indígena. Las contribuciones de los misioneros son decisivas. Las primeras obras lingüísticas recogen el estado de lengua en que se encontraban las lenguas americanas antes de resultar influidas por el español, antes de la hispanización, y en líneas generales los padres franciscanos fueron auténticos maestros en el estudio de las lenguas, y gracias a ellos disponemos de un número importante de gramáticas, de diccionarios muy valiosos. Pienso que harían bien los que se dedican actualmente a la tipología lingüística si echaran un vistazo a estas obras que, a mi juicio, no han gozado todavía de la atención que merecen por parte de la lingüística moderna. El vocabulario de la lengua náhuatl de Fray Alonso de Molina fue una obra bien hecha, una obra original, que fue un éxito en su tiempo y que sigue teniendo interés para los especialistas. Muchos vocabularios franciscanos de su tiempo lo siguieron, de modo que Molina actuó como piedra de toque de la lexicografía posterior. Y esto pasó precisamente porque fue una obra original y moderna, que fue hecha con un gran sentido práctico y que estaba apoyada en la tradición del vocabulario español latino de Nebrija, pero que contó probablemente además con otros trabajos previos sobre el náhuatl que desde luego propiciaron y facilitaron su redacción. Fray Alonso de Molina y Fray Bernardino de Sahagún, que coincidieron, estuvieron en el convento y fueron profesores del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, tuvieron dos directrices lexicográficas diferentes pero complementarias. Finalmente, ellos sabían muy bien lo que estaba pasando en Europa, sabían muy bien lo que sucedía, por ejemplo, con Nebrija, lo que había hecho, el trabajo lexicográfico que había hecho Nebrija, de verter del latín al castellano y también del castellano al latín en sus dos propuestas lexicográficas, a través de equivalencias muy pequeñas, muy breves, pero también conocían lo que había hecho el agustino Ambrosio Calepino. Indígenas que fueron educados en el Colegio de Tlatelolco, que yo creo que su intervención fue básica y fue fundamental para que los evangelizadores pudieran tener esta producción. Por ejemplo, a nivel discursivo, las metáforas, los paralelismos, los difracismos. Entonces tienen que aprender y sumergirse en ese espacio que realmente implica ya un muy buen conocimiento de la lengua.
porque no es nada más un conocimiento de la denotación o ese primer significado que se tiene, sino es de las maneras, los modos de hablar, los recursos estilísticos que se utilizan para hacer que este mensaje católico se revistiera o se viera como algo nativo, ¿no? como expresiones nativas. A tan solo 12 años de consumada la conquista, en 1536 se fundó el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco para la educación de indígenas nobles. Estuvo a cargo de la orden franciscana y contó con el apoyo del primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, y del primer virrey, Antonio de Mendoza. Este colegio siguió la tradición de las grandes universidades europeas en cuanto a la organización de los estudios y vida académica, a la cabeza de señalados maestros como Juan de Gaona, Francisco de Bustamante, Juan Faucher y los mismos Bernardino de Sahagún, Andrés de Olmos y Alonso de Molina. Pudieron fraguarse trabajos de gran aliento y formarse indígenas altamente capacitados, que tanto ayudaron en las labores de evangelización como proveyeron de información valiosa a quienes trabajaron en el conocimiento y sistematización de las lenguas indígenas. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Aire te puti joane te uveya riete ya te uka eniwa arra me uti joane kaku ta posita te puan te kuye parachi yari po te kan anenene naime te mutriki yari po te kan anenene ikuke iponeti utiatu ne bukarete via chite amuku mati ne purani te amuku Mujer cha, Mayo, Micha, Macoy Marí,